Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Claudita, por favor, cierra tu micrófono. Gracias. Como les estaba diciendo, mi nombre es Norman Munevar y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al martes 3 de febrero del 2026. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Claudita, muy buenos días, y todos los demás hermanos. Dios bendiga, Dios los bendiga, Dios bendiga su servicio, Dios bendiga su entrega, su disposición, Dios bendiga sus ganas de servir. También Dios bendiga a los hermanitos que nos apoyan compartiendo este video, que Dios bendiga a los hermanitos que nos apoyan dándole un like al video, haciendo un comentario, en fin, todo eso ayuda a que nuestro servicio tenga sentido y se pueda extender cada vez más. Olguita, Claudita, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros, que nos ilumine y que nos bendiga. Siga, por favor, con la oración. Buenos días para todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Bueno, está como molestando el computador porque no me veo, pero ahorita saldré. Bueno, el Señor los bendiga. Muchísimas gracias una vez más por estar acá. Empecemos hoy con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias por un día más que nos regalas. Te queremos dar gracias por este nuevo mes. Gracias por el mes que pasamos. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos vivido, por todo lo que nos has mostrado, por todo lo que nos has enseñado. Señor, muchísimas gracias porque nos tienes un día más de pie. Bendito y alabado seas, glorificado seas, Señor, que este día sea para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Rey, porque eres el todo en nuestras vidas, Señor, porque eres tú quien nos guía, porque eres tú quien estás delante de nosotros, Señor, abriéndonos paso para que todo surja de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Solo queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a ser obedientes, que nos enseñes a escuchar y a hacer vida a tu palabra. Papito Dios, hoy nos vas a hablar a todos y a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos van a ver más tarde, a los que nos van a ver en cualquier otro momento. Señor, pedirte por todos ellos, pedirte por todos nosotros, que todas las mañanas nos reúnes aquí para que podamos escucharte, amado Señor, para que podamos aprender a conocerte, poderte seguir, Señor, y por qué no tenemos que hacerlo, Papito Dios, a imitarte, a mostrarte, Señor, y a llevarte a todos nuestros hermanos y a todos los que nos ven. Bendito sea, Señor, por esta obra tan grande que tú permites que podamos hacer. Bendito seas, glorificado seas. Te alabo, mi Señor, te bendigo, te glorifico y te ensalzo, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendito seas, amado Señor. Gracias, Señor, porque nos utilizas, Papito Dios. Permite que yo me abaje, permite que Norman y todos los que vamos a hablar nos abajemos para que seas tú utilizando nuestros labios, utilizando nuestro corazón y nuestro pensamiento, Papito Dios, que podamos ser esos instrumentos en tus manos para llegar a muchos más. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Bendito seas, Señor, nos disponemos a escucharte, te entregamos por este motivo, por este momento, por este ratico, todos nuestros pensamientos que no sean hacia ti, amado Señor. Nos liberamos de esas cargas para poder escucharte, Señor, te dedicamos esta horita para poder entender tu palabra. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te ensalzo. Bueno, Señor, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a nuestras lecturas. Primera lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, Absalón se encontró frente a los hombres de David. Montaba un mulo y, al pasar el mulo bajo el remaje de una gran encina, la cabeza se le enganchó en la encina
y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que montaba siguió adelante. Alguien lo vio y avisó a Joab: he visto a Absalón colgado de una encina. Cogiendo Joab 3 venablos en la mano y los clavó en el corazón a Absalón. David estaba sentado entre las 2 puertas. El vigía subió a la terraza del portón sobre la muralla. Alzó los ojos y vio que un hombre venía corriendo en solitario. El vigía gritó para anunciarlo al rey. El rey dijo: si es uno solo, trae buenas noticias en su boca. Cuando llegó el cusita, dijo: reciba una buena noticia el rey mi señor. El Señor te ha hecho justicia hoy, librándote de la mano de todos los que se levantaron contra ti. El rey preguntó: ¿se encuentra bien el muchacho Absalón? El cusita respondió: que a los enemigos de mi señor y a todos los que se han levantado contra ti para hacerte mal les ocurra como al muchacho. Entonces el rey se estremeció, subió a la habitación superior del portón y se puso a llorar. Decía al subir: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab: el rey llora y hace duelo por Absalón. Así, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, al decir que el rey estaba apenado por su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando: con solo tocarle el manto curaré.
Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y pregunta quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver qué había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda su verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestarla más? ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te damos gracias por esta palabra, por lo que nos acabas de hablar, Señor. Ahora permite, Señor, que tengamos un momentico para poder discernir, para poder seguir escuchando lo que tú quieres que digamos, amado Señor. Los invitamos a hacer un momentico de silencio, que aquietemos nuestra mente, aquietemos nuestro corazón. Dejemos que el Señor nos hable para poder expresarnos. Y sean todos bienvenidos y el que quiera participar, bien pueda. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, yo solo quiero decir una pequeña frase que me quedó en este fin de semana tan hermoso y estos días he estado meditando en eso. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, el Señor siempre obra, siempre. Y yo creo que las cosas que yo veo, las cosas que vemos que hace el Señor, son tan mínimas con esas cosas que Él hace que no vemos. Entonces, hoy mi reflexión es a seguirme abandonando, seguirme entregando, seguir creciendo, seguir luchando, seguir siendo esa guerrera que Él quiere que yo sea. Que no importa si veo o no veo, si mis sentidos lo perciben o no. Sé que Él está orando y va a seguir orando eterna y maravillosamente en mí y en todos nosotros. Y para ser ese instrumento, que mi fe crezca, para ser ese instrumento que quiero que yo sea, porque por eso Él me ha elegido, nos ha elegido. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.
¿Quién más quiere participar? Yo, Claudita, muy buenos días y buenos días, ¿Quién hermanitos. Dios les pueda? bendiga Tira. grandemente. Bueno, viendo aquí la muerte en la primera lectura del segundo libro de Samuel, viendo aquí la forma en que, bueno, leyendo el libro completo nos damos cuenta, bueno, de la traición, de todo lo que ha pasado en la vida de David y ahora la división de la familia. Sabemos que los pecados son sociales, lo que el Señor le dice que va a dividir. Bueno, pero voy a resaltar aquí el corazón de David. Vuelvo y otra vez, como la semana pasada y antepasada, el corazón de David, ese corazón parecido al corazón del Señor. Y me llama la atención aquí cómo llora la muerte de su hijo y recordando cómo dice el Señor que el Señor no quiere la muerte del pecador. El Señor quiere, miro aquí este padre David con su hijo que muere, siendo que lo está persiguiendo para matarlo, veo la misericordia. La misericordia de ese padre con ese hijo. ¿Cuál padre quiere que su hijo muera? ¿Cuántas veces nosotros como padres, los hijos se pueden equivocar, los hijos pueden hacer cosas y nosotros estamos con ese corazón misericordioso? Y si eso somos nosotros, pienso en el corazón de Dios y pienso en mi vida. Pienso cómo ese Señor, como ese Padre misericordioso, como en el Hijo pródigo ahí en San Lucas, cómo el Señor se regocija cuando el pecador vuelve a Él. Nos perdona, Él no se acuerda de nuestros pecados, Él nos ama a nosotros, no ama nuestro pecado, pero a nosotros nos ama inmensamente. Esa es la misericordia de Dios para conmigo, que soy su hija, que soy la niña de sus ojos, que mi nombre está tatuado en sus manos. Entonces miro aquí ese amor maravilloso, extraordinario, infinito. No sé que ninguno podemos calcular del corazón de Dios, y así es el corazón de David. Qué bonito que en medio de todas nuestras fragilidades, nuestros errores, podamos tener un corazón como el de David, un corazón parecido al corazón de Dios. Y que sí, que nos ofenden, que van a haber cosas, pero que nosotros en realidad seamos eh, tan llenos de amor y misericordia, que así como el Señor me ha misericordiado a mí, me ha perdonado, me ha levantado, me ha restaurado, me ha sacado del pecado donde yo estaba, de la equivocación, eh, podamos nosotros perdonar al que nos hace daño, inclusive al que nos persigue, como le pasaba aquí a Absalón, que perseguía a su padre. Entonces, que nosotros podamos vivir este ejemplo de David, que es el corazón del Señor. Llorar a ese hijo muerto, yo digo, el Señor que se esfuerza por buscarme, porque yo no me pierda, porque yo enderece el camino. eh, Eso es lo que me dice hoy la lectura y en el Santo Evangelio, pues es mirar que el Señor, la misericordia de Él está siempre presente en nuestras vidas. Yo creo que hoy yo me quedo con el amor y la misericordia. El Señor siempre caminaba y siempre miraba las necesidades de los demás. Y aunque en este caso se trata por fe, ¿cuántas veces el Señor obra en nosotros, aunque no tengamos fe, aunque no estemos pidiendo? Lo que pasa es que nosotros ni siquiera a veces nos enteramos de las cosas que están a nuestro favor, que creemos que son dadas porque sí, porque no las merecemos o lo que sea, y no nos damos cuenta que el Señor, como lo estaba diciendo Nancita, el Señor está obrando en todo momento de nuestras vidas. Que podamos tener esa sensibilidad, y ser sobre todo esa gratitud, para que nosotros vivamos agradecidos por todo lo que tenemos, por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, y que tengamos un corazón de acuerdo al Señor, de acuerdo al corazón de David. Amén. Dios les bendiga. Amén. Así es. Muy bien, Ruchita, muchas gracias. ¿Quién más?
Graciela, mi Claudita, gracias. Gracielita, bien pueda, siga. Gracias. Aquí me llama la atención muchísimo de ver que con solo tocarle el manto curaré, ¿cierto? Pensó la mujer. Ella en ese bullicio de tanta gente, pero ella dijo, solo con tocarle el manto yo curaré. Y vi de esos dos milagros que Jesús nos narra acá, ¿cierto? Hay uno que se representa como el principal, que es la resurrección de la hija de Jairo, y el otro que es acontecente en el camino, que sucedió en el camino cuando él iba en todo este apretujo de gente, la curación de la mujer con los flujos de sangre. Acá nos damos cuenta que para el Señor no hay milagro grande o pequeño, porque todo en él es un signo de amor de Dios hacia todos nosotros. Entonces aquí nos llama él a nosotros que no nos quedemos ahí en ese desierto, ¿cierto? En esa oscuridad. Avancemos y, y con la fe y con el amor que Él nos da a diario, nosotros vamos a salir victoriosos. Y ese es el mensaje que yo también siento que nos deja a nosotros, que no nos quedemos ahí en esa oscuridad. Salgamos y trabajemos en unión con todos y que tengamos mucha fe y amor hacia los demás, primeramente en mí. Amén. Amén. Muy bien, Gracielita. ¿Quién más? Yo, Claudita, buenos días, mis queridos hermanos. Bien, mi Dorita, sigue. Aquí en este ramillete de milagros del Señor, vemos que siempre fue por fe que les sucedieron las cosas. La mujer hemorroísa, en semejante chichonera que habría de personas, y ella, imagínense que hasta sería muy anémica porque tantos años en ese desgaste de sangre, pues ella no tendría que ser ni muy fuerte, ni muy, como muy hábil para desplazarse entre la multitud, pero sí estaba convencida, sí estaba segura de en quién estaba confiando, que ella solo sabía que con tocar ese manto, esa enfermedad penosa de tantos años iba a desaparecer. Y así lo hizo, y pues tanto que el Señor Jesús siente cuando le tocan el manto, y él sintió como esa fuerza, seguramente, no sé qué término darle a eso, que sintió que salió de él hacia ella. Y con la nenita esta que ya estaba eh, en las últimas, dice aquí, también la fe de su padre, para que el Señor Jesús fuera y la sanara. El Señor ya sabía que la criaturita se iba a morir, y por eso decía que fuera para que le impusiera las manos y la sanara. Tenía esa fe grande en cuál era su Dios, en que Dios creía. Y así como en esos tiempos, pues en estos tiempos pasa igual, ¿no? Hay muchos de nosotros que reciben milagros extraordinarios, y a diario recibimos los milagros ordinarios de los cuales nos hemos acostumbrado. Entonces pensamos que todo lo bueno que nos pasa es por merecimiento, porque, bueno, la vanidad o el creernos mucho, yo no sé qué, pero el Señor nos está bendiciendo todos los días con el solo hecho de despertar, de abrir nuestros ojos, de poder
ver y tocar a los seres amados, los esposos entre sí, los padres a los hijos, salir a la calle, encontrarse con los amigos, todos aquellos que el Señor ha puesto en nuestro camino, en este caminar, valga la redundancia. La persona no puede ser muy religiosa, pero si es cercana a nuestro corazón, es una alegría encontrárselos, saludarlos, darse un abrazo. Las personas que acostumbran el afecto eh, físico. Son muchas cosas, son muchos milagros en los que no nos detenemos a mirar la grandeza del Señor. Es como habló para mí la Sagrada Escritura hoy. Amén. Amén. Muy bien, Dorita, así es. ¿Quién más? Bueno, está muy interesante lo que el Señor está hablando. ¿A quién más le ha hablado? Yo, Gladys, buenos días. Buenos días, doña Gladys, bien pueda, siga. A mí me toca mucho porque es que nosotros, por lo general, habemos tantas personas que somos tan superficiales y pensamos que donde está el montón, donde está la bulla, donde está la algarabía, es donde está presente Dios. Y aquí yo entiendo que en el silencio y en el amor, en la fe, es donde está actuando con ese amor y esa ternura que es Dios nuestro Señor. Nosotros vemos los milagros en todo momento y a toda hora, en toda instancia. Pero cuando hay la fe profunda, así en nuestra intimidad, en nuestro silencio, como que Dios nos permite ver cada día y agradecer cada día más milagros, que es increíble. Y cada vez que pasa el tiempo y cada vez que pasan los días, más milagros Dios nos permite ver y reconocer en todo momento y en todo lugar, en pequeñeces. Cosas que uno a veces cree que no puede hacer, que no puede hablar, que no puede decir, pero al transcurso del tiempo, entre más íntima es la relación de Dios, mía con Dios, entonces se va haciendo más grande esa fe, se va haciendo más grande el percibir, el aceptar, el ver los milagros, el ver lo que Dios hace en cada uno de nosotros, en nuestra intimidad, y así Dios nos va haciendo crecer más y más como mejores hijos de Él, como mejores personas, como mejores seres humanos. Amén. Así es, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí para participar? Bueno, entonces veo que están tímidos, entonces voy a dar mi reflexión. Si después alguien quiere participar, pues es bienvenido. Ahorita me coloca la primera, por favor. Bueno, nosotros vemos en esta primera lectura como mucha confusión, como mucha guerra, como mucha pelea. Hagamos un pequeño recuento de más o menos quiénes son los personajes. Nosotros tenemos aquí un personaje, todos son muy importantes, porque Absalón nos deja pues una enseñanza, Joab, David, todos nos están dando una enseñanza. En días pasados creo que ya hemos hablado pero hagamos un recorderis. Absalón es hijo de David. Absalón está muy bravo con su papá porque no hizo justicia cuando el medio hermano abusa de su hermana. Entonces David no hizo nada contra esto y quedó pues molesto. Yo creo que esta enseñanza ahí nos habla a nosotros los papás, nos habla a nosotros los mayores, que pues debemos de hacer una pequeña justicia, por lo menos hacer un llamado de atención cuando vemos que algo no está funcionando bien dentro de nuestra casa, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro trabajo, en el sitio donde estemos, ¿no? Recordemos que el Señor también nos ha dicho que nosotros pecamos por omisión y a veces pues por no decir las cosas. Entonces, pues esa fue como la
con la rabia que se fue creando Absalón de ver que su papá no hizo nada, de que su papá esto, y por eso, porque pues a mí me inquietaba cuál era la braveza de Absalón contra su papá, por qué lo perseguía tanto, y bueno, Absalón crece con ese resentimiento, con ese sentimiento, como con esa herida de estarse preguntando por qué no hizo nada mi padre, ¿cierto? Y se va llenando de ese odio, se va llenando de ese rencor, hasta llegar a ese momento de perseguirlo, de volverse pues su fiel enemigo, llamémoslo así, y más en esta época y en este tiempo que estamos en el Antiguo Testamento, donde todo era como, todo era una guerra por las tierras y pues por las cosas que habían y por esos reinos que se tenían que conquistar, que era lo que le tocaba a David. Joab viene a ser sobrino de David, viene a ser primo de Absalón, él es un gran, Joab es un gran guerrero, es un general, él es muy influyente, Joab es muy influyente en los asuntos políticos. Entonces aquí también vemos que esta muerte se da es por cuestiones de política, por cuestiones de ver que Joab también tiene un resentimiento, tiene una rabia como contra Absalón porque persigue al rey David, que él es ¿cómo se diría? Como su director mayor, ¿cierto? Y es al que le profesa mucha lealtad. Pero Joab está muy bravo también con otro primo, porque ellos todos son primos, son hijos de hermanos y medios hermanos de David, entonces son sobrinos de David y primos entre ellos mismos, y pues tienen como esa rencilla entre ellos como familia. O sea, yo aquí siento y veo que el Señor nos está mostrando que nosotros tenemos que limar esas asperezas dentro de nuestras familias, no permitir que nuestros hijos con sus primos se peleen. Nosotros no tenemos familias inmaculadas, pero sería lo ideal poder tener esas familias que nos podamos reunir sin ningún problema. Hemos visto en nuestra realidad cuando se reúnen las familias y desafortunadamente hay trago, porque parece que no pudiéramos estar alegres si no hay trago por delante. ¿Y en qué terminan? Sacándose en esas heridas que tienen desde niños y las guardaron hasta que llegaron adultos, y en un momento de borrachera, llamémoslo, pues se desencadenan tantas cosas y terminan en la muerte. Y eso lo vemos aquí en esta palabra, o sea que de ese tiempo acá no nos ha cambiado mucho la vida, ¿cierto? Que no estamos en una guerra como lo vemos allá con arcos, con flechas, con espadas, sino que aquí de pronto nuestra guerra es verbal, de pronto nuestra guerra es de miradas, es de pensamientos, es de muchas cosas que son las que nosotros tenemos que limpiar y las que tenemos que ir cambiando, como nos decía Ruth. Es la misericordia de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos ser también misericordiosos? Si a eso nos invita el Señor, si cada vez le decimos, Señor, que te podamos imitar, y Dios no es un Dios de guerra, Dios es un Dios de amor, Dios es un amor, Dios es un Dios de misericordia. Eso es lo que Él quiere que nosotros seamos, que evitemos estas guerras y que las construyamos desde abajo. Nosotros como padres o nosotros cuando tenemos hijos somos los que tenemos que dar ese ejemplo y somos los que tenemos que inducir a nuestros hijos a que tengan un corazón como el de Dios, porque esa era otra de las cosas de Joab, que él conocía por ser tan cercano, por ser sobrino de David, él conocía ese interior que había en esa casa de David, y él veía que David era muy benevolente con sus hijos y no tenía autoridad con ellos. O sea, no los castigaba para nada, no les llamaba la atención para nada. Y esas cositas van creando fastidio y van creando como una rabiecita en el corazón de la persona que ve eso. A veces a nosotros nos molesta, sin ser nuestros hijos, sin ser nada de uno, cuando uno ve en la calle una mamá que el niño le hace berrinche y no hace nada, y uno es como, a ver, señora, póngale un poquito de autoridad a su niño, ¿cierto? Pero no, son como tan laxos y como tan, pues como que no, ¿cómo le vamos a pegar al niño? No, el Señor también lo dice en su palabra, que al varón hay que criarlo con azote, hay que darle vara.
Entonces nosotros no podemos perder la autoridad, pero antes de tener esa autoridad, nosotros tenemos que ser ejemplo, porque ¿qué es lo que pasa? Después se nos devuelven nuestros hijos a señalarnos y a juzgarnos y a criticarnos. ¿Con qué moral va a hablar usted? Como tal vez ese era el miedo de David, ¿con qué moral iba él a reprender a sus hijos si él cargaba un pecado, ¿cierto? Que es de él y pues no, pero sin embargo, a pesar de ese pecado y a pesar de que lo que nosotros carguemos, pues tenemos que tener la autoridad y tenemos que hablarle a nuestros hijos con mucho amor y hacerles caer en cuenta y llamar las atenciones. Eso es lo que yo veo ahí. Ahora, Absalón pues se volvió, pues desafortunadamente, como que cargó los pecados de su papá porque como que se volvió como él, ¿cierto? Porque Absalón, pues Absalón fue malo, Absalón fue un violador, porque recordemos en el pasado, pues en la terraza tuvo sexo con todas las concubinas de su padre, eso pues no es para nada bueno. Y Absalón era muy bien parecido, Absalón era muy buen mozo, como diríamos nosotros, y él era muy orgulloso de su cabellera, él tenía una cabellera muy linda, y este mismo orgullo y esta misma altivez de él y esta misma desobediencia y esta misma grosería de Absalón, pues lo llevó, ¿a qué lo llevó? A morir, ¿cierto? Entonces, vemos a un David que llora cuando le avisan que él murió, que llora y se lamenta porque David sabe que es su pecado lo que lo lleva a tener ese dolor. El Señor en días pasados se lo advirtió por Natán y le dijo que sobre su casa estaría siempre la espada. Y ese es como el dolor y como lo que él tiene que pagar por su pecado. A él le duele, claro, a él le duele porque es su hijo y él obra como padre y él obra desde el corazón de papá. Él ahí no está obrando como un rey, porque si él obrara como un rey, pues había aceptado la muerte de Absalón sin ningún dolor o había tenido un dolor muy allá dentro de él, pero muy disimulado, ¿cierto? Entonces Joab también piensa en eso, Joab desobedece. Aquí hay muchos elementos que nos tocan a todos, como eso también, como la desobediencia. Nosotros como hijos también somos desobedientes en nuestra vida humana, con nuestras familias, con nuestros jefes, con nuestros superiores, a veces también. ¿Por qué lo hacemos? Porque es que nosotros como que pensamos más allá de la orden que nos dan o de lo que nos dicen que hagamos. A veces creemos que si hacemos esto, a pesar de que me lo dijeron, pero yo creo, como dice Norman, yo opino, que es cuando no apagamos el opinadero, lo hacemos por otro lado, porque creemos que le vamos a agradar haciéndolo de esa manera. Y a veces pues resulta que causamos más heridas o causamos más dolor pensando que vamos a hacer las cosas bien, que fue lo que le pasó a Joab. Joab desobedeció la orden porque el rey David les dijo a sus jefes y a sus mayores capitanes que quería que trajeran a Absalón vivo, que quería que le protegieran la vida a Absalón. Y Joab desobedece porque cuando lo ve allá colgado del árbol, entonces Joab lo va y lo mata, lo deja herido, pero en medio de todo, pues es Joab el que hace posible que Absalón se muera porque pues también le da la orden a sus súbditos de que lo acaben de, como decimos, de rematar y que lo acaben y que lo maten. Entonces Joab en sí es el que carga con la muerte de Absalón. Pero como Joab, les decía yo al principio, que es muy influyente en la política, es muy influyente en las cosas públicas, él pensó que si él dejaba vivo a Absalón, pues Absalón iba a seguir reavivando la rebelión. Absalón era el que mantenía los reinos divididos. Entonces, él decía, la nación va a seguir dividida y la estabilidad del trono estaría en riesgo porque seguiría la persecución de Absalón contra David hasta llegar a Absalón a matar a David y quedarse a Absalón y pues no se veía que iba a ser un buen gobierno porque mantenía el reino dividido. Entonces, en esos pensamientos de Joab, por eso él prefirió desobedecer y matar a Absalón, pero no tuvo en cuenta la tristeza y lo que le iba a causar al rey David, a pesar de que él era muy leal y a pesar de que él
pues, lo quería muchísimo porque era su tío y lo tenía muy en cuenta para ser el primero en las listas de ese ejército que había, ¿sí? Entonces él sabía que simplemente le iba a costar el puesto y que él no iba a seguir siendo la persona de mayor mando en este ejército. Entonces hay mucha enseñanza que la podemos seguir reflexionando y la podemos seguir mirando. Miramos también en la parte del Salmo, donde el Señor, pues, donde el mismo rey David, porque sabemos que los salmos son hechos por el rey David, pues él dice que inclina tu oído, Señor, y escúchame, porque David siempre reconoció su pecado. David, después de que hizo lo que hizo, siempre tuvo delante su pecado y siempre lo tuvo ahí, y él siempre estuvo en esa súplica con el Señor, pidiendo el perdón, como a veces nos pasa a cada uno de nosotros. Siempre nos han dicho ya lo que confesamos, confesado quedó y quedó perdonado, pero como que nos queda ya en el corazón, como que nos queda en el fondo que ofendimos, que como que no hemos sentido ese perdón, ¿cierto? Como que nos falta un poquito. Ahí es como nuestra falta de fe, como de que creerle al Señor, de que realmente ya me perdonó, pero es que son cosas que uno no las puede borrar, son cosas que siguen ahí dándole a uno como ese dolor de que ofendimos a Dios, de que ofendimos a la otra persona. Entonces, es como esa súplica que nosotros mantenemos siempre ante el Señor: perdóname, Señor, perdónanos, Señor, perdóname, Señor, porque sabemos que, bueno, esos pecados están perdonados, para nosotros no están olvidados, pero todos los días sabemos que estamos en ese continuo caer, en ese continuo olvidarnos por un momento que tenemos delante de nosotros al mismo Dios, porque somos imagen y semejanza de Él, y ofendemos al hermano y decimos cosas y hablamos del hermano y lo estamos ofendiendo. Entonces esa ofensa es para Dios, porque estamos hablando de Él. Cuando hablo de mi hermano, cuando juzgo a mi hermano, cuando insulto a mi hermano, cuando lo trato mal, estoy tratando mal a Dios, y cuando yo caigo en cuenta es cuando llego a pedir esa súplica y a decir: Señor, escúchame y perdóname porque te he ofendido con lo que hablo. Y en el evangelio es muy lindo. El evangelio tiene muchos elementos para llegar a comprender toda esta situación. Nosotros vemos primeramente que Jairo es una persona muy importante dentro de la iglesia, dentro de su... Él es un personaje muy importante dentro de ese núcleo donde él se mueve. Y podemos ver con alegría y con tristeza que en días pasados el Señor viene de donde lo echaron. Recordemos cuando el Señor estuvo allá y echó todos esos demonios a los cerdos, y los cerdos se tiraron por el voladero y se mataron, y todos los de allá de esa región sacaron a Jesús como a empellones y empujones porque les acabó con los cerdos. Entonces, y aquí vemos un pueblo, allá era una multitud echándolo, y aquí vemos un pueblo, aquí vemos una multitud esperándolo, ansioso de que llegara, bueno, con un interés, porque a veces trabajamos con Dios con interés, ¿no? De que yo voy a hacer esto, de que yo voy a darle esto al Señor para que el Señor me dé más. O sea, lo que nos pasa con el diezmo es que el Señor dice que si yo doy el 1, Él me da el 1%, Él me da el 1 por 1000. Entonces, si yo le doy esto, yo sé que me lo va a triplicar. Pues no, así no son las cosas con el Señor. Pero bueno, luego eso lo entenderemos más tarde. Entonces aquí lo que queremos ver es esa alegría con que la gente lo está esperando, porque saben que Él hace milagros, que Él nos va a cambiar, que Él nos va a hacer el favorcito que estamos esperando, porque a veces también no queremos hacer nada, sino todo, dejárselo en manos a Él y que Él lo haga todo. Y nosotros pues seguir la vida pues muy campantes y como la traemos a veces en un poco de desorden. Entonces también sentía como esa pena, porque tal vez Jairo también sabemos que el Señor, al Señor Jesús también le cerraron la sinagoga, también lo sacaron de estos sitios porque sanaba los sábados, porque en parte también, entre comillas, era desobediente para los judíos, ¿cierto? Pero pues él era la misericordia de él primero, y por delante de él siempre estará la misericordia de Dios, porque él decía: ¿Cómo ustedes van a dejar morir un burro un sábado? ¿No lo van a ir a desatar? Pues, hombre, no vamos a hacer un milagro el sábado cuando la persona lo necesita? Entonces se entiende que Jairo
como también era jefe de esa sinagoga, también él debió haber participado en algún momento diciendo, sí, saquémoslo, ¿no? Y ahora vean cómo es la vida, ahora necesita de él, ahora necesita que él vaya y le sane su hija. Bueno, también vemos en ese momento de esa alegría, de ese júbilo, de toda esa gente, vemos esta mujer hemorroísa, como ya dijimos, por la debilidad, porque es una mujer que lleva muchos años con este flujo, pues no tenía como alientos de estar en pie, y porque ella sabía, y todos sabían que para los judíos era contaminar a la otra persona. O sea, ella era una mujer sola, ella no podía estar con nadie porque esto era una inmoralidad y causaba esto que ellos quedaban impuros al tocar a alguien si estaba con el periodo. Entonces, ella sabía que no podía tocar a Jesús, que no lo podía, digamos, como cogerlo y abrazarlo y decirle, Señor, sáneme. Ella lo único que pensaba y soñaba era que si ella le pudiera tocar el manto, solamente el manto, ella no pensaba que que tocando el manto él no iba a quedar impuro. Por eso el Señor siente esa fuerza que sale de él, porque él sabe que en medio de toda esa multitud hay una sola persona que tiene fe. Por eso ella lo toca. Por eso decía yo, cuando él llegó y vio toda esa multitud, pues esa multitud iba a ir por ese interés. Pero él sí sintió y él sí sabía que alguien tenía muchísima fe y era esta mujer. Entonces, ella al tocar ese manto, ella queda sana y el Señor siente y por eso él pregunta. Pero él hace esas preguntas que son como capciosas para que también los apóstoles y sus discípulos entiendan por qué pregunta el Señor y hace esas preguntas, porque para nosotros decimos, pues tan chistoso el Señor, ¿no? Va entre un montón de gente y pregunta que quién lo toca, pues a ver, pues tanta gente que hay, Señor, ¿cómo así? Pero es que Él quiere demorar también la situación, porque es que aquí hay dos elementos, con Jairo y con la mujer. El Señor quiere demorar la situación porque el Señor sabe muy bien que la niña se va a morir y el Señor lo hace como a propósito de demorar para que la niña se muera, porque él tiene que mostrarle a la gente y a los judíos y a sus mismos apóstoles, a sus mismos discípulos, que para él no es solo hacer milagros, que él también tiene el mandato de resucitar a los muertos. Entonces eso es lo que él hace. Por eso también lo vemos cuando se muere, ay, se me fue la onda, cuando se muere Lázaro. Si nosotros acordamos, el Señor se quedó 2 días allá donde estaba haciendo la demora para que Lázaro se muriera y él llegara y la gente pudiera ver la magnitud del Dios que nosotros tenemos. A veces el Señor se demora a llegar a nuestra vida por eso mismo, para que nosotros podamos entender que para Él nada es imposible, que no es en nuestro tiempo, que no es cuando nosotros le decimos, ya, Señor, venga, Señor, y me sana, venga, me hace esto, venga, me levanta a lo que tenemos, ¿cierto? No, el Señor se toma su tiempo y nos da ese tiempo para que nosotros o nos calmemos o simplemente empecemos a pensar y a discernir por qué nos está sucediendo lo que nos sucede. Entonces, es muy lindo todo lo que vemos en toda esta liturgia, ver esa misericordia, ver ese amor, ver cómo, así como David le clamaba y decía que quería que él se hubiera muerto por su hijo, pues no lo pudo hacer David. David no pudo morir por su hijo, pero si nosotros recordamos, hay alguien que sí murió por sus hijos y ese fue Jesús. Jesús murió en una cruz por el pecado de nosotros. Y eso es lo que el Señor espera y lo que el Señor añora, que podamos llegar a sus pies para poder ser perdonados y para poder ser restablecidos y levantados en victoria y levantados en sanidad, como lo hizo con la hija de Jairo y como lo hizo con la mujer hemorroísa. Vemos también la misericordia, vemos el amor con que el Señor trabaja, miremos ese amor, mire con qué cariño le dice a la niña Talita cum, ¿sí? Es una palabra que se decía, dice un escritor, que parece que era lo mismo que le decía a la mamá
cuando él estaba dormido y lo despertaba. Talita cum, levántate, levántate, con ese amor, con ese cariño, a veces con que llamamos a nuestros hijos para que vayan al colegio, mi amor, levántese que se le va a hacer tarde, ¿cierto? Repasemos si lo hacemos así. También en esa manera, como cogió a la mujer y le dijo, ¿quién me tocó? Y la llama, y ella muy temerosa de que él la iba a regañar porque no lo podía tocar porque quedaba inmundo el Señor. Y el Señor con ese amor y con ese cariño, ¿qué le dice? Vete que tu fe te ha sanado. Con mucho amor lo hace, ¿cierto? Entonces, vea, miremos tantos elementos que el Señor nos está mostrando para que nosotros seamos tan misericordiosos y hablemos con ese amor y hablemos diferente, analicemos de qué manera nosotros estamos, digamos, de qué manera optamos dentro de nuestra casa, que es nuestro primer círculo, y cómo optamos, digamos, afuera, cómo es dentro de nuestra relación en nuestro trabajo, con nuestro entorno, con nuestra comunidad, de qué manera a veces hablamos, de qué manera a veces respondemos. Si es con ese mismo amor, si de verdad analicemos en este tiempo, si de verdad estamos imitando a ese Jesús que quiere que imitemos. Amén, Bueno, Claudita. Muchísimas gracias por ese compartir que nos has regalado. Dios te bendiga. En la liturgia de esta semana, el Señor nos está hablando de las bienaventuranzas. Nos está hablando de bienaventurados. El Salmo del domingo, bienaventurados los pobres de espíritu. Tenemos un contraste hoy entre la primera lectura y el Evangelio. Recuerden ustedes que un contraste es blanco y negro, ¿sí? O sea, aquellos colores que hacen contraste, aquellos sonidos que hacen contraste, sonidos altos con bajos. Y en la lectura de hoy tenemos ese contraste. En la primera lectura, como ustedes ya lo han dicho, está la muerte de Absalón, que en un momento se convierte en alegría para el pueblo, ¿no? Para el pueblo de Dios se convierte en alegría para el pueblo de Israel. La muerte de Absalón, el rebelde. Pero que para David es motivo de tristeza. Y cuando para David es motivo de tristeza por todo lo que ya sabemos, entonces también el pueblo adopta eso, adopta la tristeza de David. Entiende que más que su propio sentimiento se debe de unir al sentimiento comunitario y al sentimiento del rey, digámoslo así. Aquí lo que importaba no era el sentimiento del pueblo, claro, vencimos, lo derrotamos, lo acabamos, lo matamos, sino que lo que importa es lo que está sintiendo el rey. Lo que al rey le agrade, al pueblo le agrada. Lo que al rey lo alegre, al pueblo lo alegra. Lo que al pueblo lo entristece, lo que al rey lo entristece, al pueblo lo deben de entristecer. Y eso de qué nos hablaría de una manera muy sencilla, y es que muchas veces nosotros decimos, pero es que a mí me gusta esto, yo quiero esto de esta manera, de la otra, y de pronto al Señor lo que le gusta es las cosas de otra manera, de otra manera. Joab estaba convencido de que David iba a saltar de la dicha con la ofrenda que le llevaba, la muerte del hijo. Y a David le entristeció. Y el contraste en el Evangelio es que lo que era una mala noticia para los demás, para la hija de Jairo, para la familia de Jairo, para Jairo mismo, la muerte de la niña se convierte en alegría. Se convierte en alegría. Y eso que nos está diciendo de una manera tal vez muy sencilla. En el Antiguo Testamento no se tenía la fe y no se tenía la esperanza suficiente que fuera más allá de la vida misma. Más allá de la vida misma. Cuando en el Antiguo Testamento alguien moría y ya, se perdía. Casi que era definitivo. Es más, eso lo recordamos cuando Jesús habla con Marta, la hermana de Lázaro, como lo estaba diciendo ahorita Claudia. Marta le dice, yo sé que los muertos van a resucitar cuando que Lázaro va a resucitar cuando los muertos resuciten. Y Jesús le dice, no, Marta, no es así. Yo soy la resurrección y la vida.
O sea, yo lo voy a levantar ya. También lo diría en Juan 6, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y el que cree y el que come mi carne y bebe mi sangre, no morirá jamás. En el Antiguo Testamento no se tenía la noción de vida eterna clara. No se tenía la noción de salvación clara. Era más una noción de herencia. No voy a morir porque mis hijos me van a secundar, porque mis hijos me van a heredar, porque mis hijos van a resaltar mi memoria, van a vivir de tal manera que durante muchas generaciones me van a recordar. Como cuando uno habla de un político que recuerda mucho, no sé, Galán o no sé cualquiera, le dice Galán vive, pero ¿cómo que sí que vive? Pues vive en el recuerdo. Pero Jesús no está hablando de esa vida eterna. Jesús está hablando, no está hablando de ese perdurar en el recuerdo de la gente o en el corazón de la gente, está hablando de perdurar en la vida misma como tal. Y entonces en el Evangelio encontramos que Jesús es salvación y vida eterna. Bienaventurados los que conozcan a Jesús. Bienaventurados los que crean en Él y los que a partir de Él alcancen salvación y vida eterna. Bienaventurados los que sean resucitados por Él. Bienaventurados los que sean tocados por Él, sanados por Él, bendecidos por Él. Bienaventurados los que se permitan tener un encuentro personal con Jesús. Entonces el contraste es muy hermoso porque en el Antiguo Testamento no había la fe suficiente, no había la revelación suficiente, no había la experiencia suficiente. Hoy nosotros tenemos todo ese regalo, como lo decíamos en el retiro. Nosotros tenemos el regalo de la fe que Dios le dio a Abraham. Nosotros tenemos el regalo de la fuerza, la valentía y el espíritu guerrero que Dios le dio al pueblo de Israel. Nosotros tenemos la fe y la esperanza que Dios le da al pueblo judío de la vida eterna. Nosotros tenemos a Jesús. Nosotros tenemos la Eucaristía, tenemos el bautismo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros, o sea, tenemos tantas riquezas, tenemos tantos tesoros que nos llevan a creer y a confiar en que ese Jesús misericordioso, que no toma en cuenta nuestros pecados, que nos ama por sobre todas las cosas, nos quiere llevar a la salvación, a la vida eterna. Dios les bendiga. Amén, Norma, muchas gracias. Claro que sí, Señor, así es. Bueno, démosle gracias a Papito Dios por este nuevo día, por todo lo que nos enseñó, por todo lo que nos habló hoy. Llevémoslo a nuestro corazón, sigamos en esta semana meditando esta palabra, junto con todas las que llegan, que todos los días es un complemento de cada palabra y de cada, nos va ayudando a descubrirnos cada día a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias por todo lo que nos enseñas, Señor. Danos esa quietud para poder escucharte, para poder hacer vida tu palabra en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, despidámonos de este momento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar acá. Recordarles una vez más que tenemos grupo de oración todos los días, de lunes a sábado, en diferentes sitios. Los lunes estamos en Subía y en Fusagasugá. Los martes estamos en el Eduardo Santos a las 7 de la noche. Los miércoles en San Cristóbal Sur a las 6:30 de la tarde. Los jueves en Castilla a las 7 de la noche. Los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa. Los viernes a las 3:30 y a las 6:30 de la tarde. Y los sábados a las 10 de la mañana en el norte. Entonces, que no sea una disculpa para decir no tenemos dónde reunirnos y dónde conocer de nuestro Papito Dios. También nos hacemos todos los días, nos reunimos a las 3 de la tarde a orar el Santo Rosario por todas las necesidades de cada uno de nosotros y por las necesidades de los demás. Es una manera de hacer intercesión por cada uno de nosotros.
Bueno, también decirles que les agradecemos mucho esa dádiva de amor que ustedes dan, que ustedes colocan para que nosotros podamos seguir haciendo la misión. Ahorita ya se nos acerca la Semana Santa, vamos a misionar, entonces siempre se requiere de unos recursos económicos y es lo que ustedes bonitamente hacen y lo pueden seguir haciendo en el NECI 301-551-2161. Esto está a nombre de Milena Bermúdez, otra de nuestras queridas compañeras de nosotros. Entonces, muchísimas gracias por esa bondad que ustedes tienen. El Señor les guarde, les bendiga. Y bueno, si no nos vemos esta tarde, nos vemos mañana nuevamente a las 8 de la mañana. El Señor los bendiga. Muchas gracias.